La raza aria original. La raza mediterránea. De Iberia a Troya. La raza aria original. La raza mediterránea. Muchas veces se ha hablado de la raza aria y de cómo sería físicamente. Los nordicistas del siglo XIX y principios del XX decían que eran rubios y de ojos azules basándose en algunas descripciones de antiguas escrituras y en que sus tierras originales estaban muy al norte. Se ha reconocido que todos los pueblos indoeuropeos descienden de la raza aria, pero esta no se limita a los pueblos indoeuropeos, ya que existieron varios pueblos preindoeuropeos de origen autóctono europeo con una cultura y unas características raciales demasiado similares. Todos sabemos que debido a esa corriente del siglo XIX los arios, popularmente siempre han sido asociados con los nórdicos a los cuales se les ha dado una posición de mayor pureza racial frente a otros pueblos como el Mediterráneo, basándose en el mito de que contra más rubio más puro nada más lejos de la realidad. El nordicismo chauvinista del siglo XIX y principios del XX, de historiadores anglosajones por lo general, respondía a un complejo de inferioridad histórica ya que estos pueblos habían estado catalogados como bárbaros y como culturalmente inferiores desde los tiempos de Roma. Fue un intento por exaltar su orgullo racial desde una posición demasiado exagerada, así como irreal y chauvinista. Los historiadores romanos en su momento exageraron en la crítica contra estos pueblos bárbaros y parece ser que para los nordicistas anglosajones lo mejor para equilibrar la balanza histórica era crear un nordicismo basado en unos argumentos mucho más exagerados y tendenciosos que las antiguas críticas romanas. Por suerte el nordicismo pronto fue relegado al olvido y sustituido por la hermandad entre los pueblos europeos instaurada por el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En varias escrituras, sobre todo provenientes de la India, se describe a una gran parte de los arios que allí habitaban de castas nobles como individuos típicamente mediterráneos con piel blanca o ligeramente cobriza, pelo castaño o negro y facciones claramente occidentales. También abundaban los rubios de ojos claros. Otro caso sería el de la civilización micénica y minoica de la antigua Grecia y Creta, así como los etruscos, civilización que contribuyó en gran medida en la creación de Roma, todas de aspecto puramente ibero-mediterráneo con un gran nivel cultural. En los tiempos de la República, los romanos se preciaban de ser morenos, para ellos el cabello rubio o pelirrojo era propio de sus molestos vecinos del norte, los bárbaros galos. Los enemigos políticos de Catón afirmaban que su cabello rubio y sus ojos azules demostraban el origen plebeyo de su familia y su descendencia de esclavos galos, y los mismos argumentos usaron contra su descendiente Catón de Útica. Podemos observar que las principales culturas, civilizaciones, religiones y líderes militares fueron esencialmente mediterráneas. Pericles, Leónidas, Rómulo, Héctor de Troya, Ajax, Aníbal, Julio César, Alejandro Magno, Viriato, los Escipiones, Pompeyo, Cromwell, Cortés, Pizarro, Napoleón, entre otros, eran mayormente de sangre mediterránea. En los entornos nordicistas de principios del siglo XX se manipuló a conciencia la apariencia física de varios personajes romanos de suma importancia, como es el caso de César Augusto, el cual pintaban como nórdico, cuando la realidad era muy distinta según los historiadores romanos. El biógrafo Suetonio decía de él que poseía una rara belleza, tenía unos ojos vivos y brillantes, tenía dientes pequeños, blancos y desiguales, el cabello ligeramente rizado y algo rubio, las cejas juntas, las orejas medianas, la nariz aguileña y puntiaguda, la tez entre morena y blanca, corta estatura. Cabello algo rubio, es decir entre castaño claro y rubio ceniza, tez entre morena y blanca, cejas juntas, nariz aguileña puntiaguda, corta estatura, características más bien propias de los europeos mediterráneos, concretamente, un fenotipo etrusco mediterráneo con influencia celta. La historia demuestra que las civilizaciones mediterráneas han sido muy superiores a los pueblos del norte. Por otro lado, si como decían los nordicistas, los arios solo eran rubios y de ojos azules, entonces todas las demás etnias europeas según ellos eran producto de mezclas con otras razas africanas o asiáticas, situándolos en otro nivel. Pero si esto fuese así, no existirían cientos de millones de individuos en Europa que son claramente de piel blanca y con facciones idénticas
idénticas a las de los nórdicos pero con el pelo y los ojos oscuros, si fuesen producto de la mezcla con otras razas, negra o asiática, su piel se habría oscurecido notablemente y sus facciones habrían cambiado drásticamente como sucedió con el mestizaje en América del Sur o como pasa hoy en día en Estados Unidos. Por el contrario, en determinadas zonas eslavas así como en los pueblos bálticos en los cuales abunda la gente rubia de ojos azules existe un apreciable aporte racial asiático, lo cual demuestra que un análisis tan superficial, manipulado y chauvinista no sirve para nada. Esto da más firmeza a la teoría de que en la raza aria original habían dos etnias claramente definidas, estas eran la nórdica y la mediterránea. Lógicamente deben tener otros nombres dentro de la cultura original aria, pero aquí los calificamos basándonos en las zonas que han acabado ocupando en Europa. Ahora vamos a aclarar la cuestión que antes hemos sacado a relucir pero con esta teoría de las dos etnias arias. La explicación a que en Europa hayan pueblos enteros de piel totalmente blanca y pelo y ojos de diferentes colores que abarcan desde el castaño claro al negro, los ojos azules o verdes también se han encontrado siempre en poblaciones mediterráneas aunque con mucha menos asiduidad que los castaños u oscuros, se debe a que estos pueblos son una mezcla entre los nórdicos y los mediterráneos, de ahí que haya esta variedad étnica y estética, muy similares entre sí en Europa. Por otro lado me gustaría aclarar que pueblos actuales como los árabes no provienen de ninguna raza original ya que son producto de la mezcla entre pueblos mediterráneos y pueblos de raza negra, fácilmente demostrable si estudiamos sus facciones y características raciales en general así como sus haplogrupos genéticos. Nosotros los españoles tenemos una muy importante cantidad de genes de esta etnia aria mediterránea representada por el pueblo romano y el íbero, el cual puede ser calificado como el pueblo primigenio de esta etnia aria que se extendió principalmente por todo el Mediterráneo europeo. Pero en la Italia romana y la Grecia antigua, Esparta y Troya, la etnia aria mediterránea es donde tuvo un papel más importante y conocido por la historia creando las dos culturas más importantes de la civilización occidental. Se sabe que tanto en Grecia como en Roma habían nórdicos y mediterráneos dependiendo de la zona predominaban unos u otros, aunque estos últimos eran una abrumadora mayoría sobre todo en Roma y el centro y sur de Grecia, el pueblo de los dorios fue el único de origen nórdico que tuvo influencia en la antigua Grecia, siendo una minoría dentro de la población helénica, mayoritariamente mediterránea. Un caso muy gráfico sería el del origen de Roma, la leyenda de los dos hermanos Rómulo y Remo. Rómulo era moreno y de ojos oscuros, fuerte y de rasgos perfectos, Remo era rubio y de ojos azules, con los mismos rasgos que su hermano. Cuando crearon Roma hubo una disputa entre ellos y como ganó Rómulo, Remo no lo acabó de aceptar y acabó provocando a su hermano. Hay muchas versiones sobre esta historia pero lo importante es que Remo acabó muerto y Rómulo de aspecto claramente íbero se erigió como fundador y primer rey de Roma. Los últimos estudios genéticos realizados sobre el cadáver de Tutankamón confirman que las familias reales egipcias y la clase noble a esa época fue formada por individuos racialmente idénticos a los celtíberos, pertenecientes al haplogrupo R1b y de hecho solo hay que ver las pinturas y esculturas egipcias en las cuales aparecen seres con facciones occidentales y de piel cobriza, debido en parte al clima de allí, para darse cuenta de que esto es totalmente cierto. Otro caso muy interesante es el de Troya. En 2009 se encontraron unos cuerpos del 1200 AC que correspondían a individuos de etnia íbera, con este hallazgo iniciado por la investigación de Ernst Pernica, profesor de arqueometría de la Universidad de Tübingen, confirma plenamente que Troya fue una ciudad creada y poblada por individuos de raza ibérica. Sumeria también fue habitada y dirigida por individuos de origen mediterráneo, huesos finos, piernas largas, doricocéfalos y mesocéfalos, etc., así lo confirman los restos encontrados por los arqueólogos. Hay varias teorías sobre el origen de ambas etnias, lo que es evidente es que parten de un mismo punto ya que poseían una cultura extremadamente parecida, usaban el alfabeto rúnico, exceptuando a los egipcios, los mismos símbolos como la rueda solar o la esvástica y practicaban religiones de características similares en las que tan solo cambiaba el nombre de determinados dioses.
La teoría más fiable, avalada por varios estudios genéticos, asegura que los distintos pueblos europeos, tanto indoeuropeos como sobre todo proto-indoeuropeos, autóctonos de Europa, son descendientes del hombre de Cro-Magnon europeo, el cual era superior al hombre actual en todos los aspectos, físicamente más fuerte y con una capacidad craneal en torno a los 1600 cc frente a los 1400 cc del humano moderno. Esta involución no se dio por causas evolutivas, sino por deficiencias en el desarrollo intelectual y espiritual, fruto del olvido de la vieja sabiduría y tradición atlante hiperbórea, causada por el abandono forzado de la patria original. Afortunadamente nuestros ancestros pudieron conservar pequeñas reminiscencias de ese glorioso pasado.